Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a trabajar como primera sesión lo que es la estructura y la forma de la monografía. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes y esta información la tenemos de manera muy breve en el libro. Sin embargo, es muy importante que podamos hacer la diferencia tanto de lo que es la estructura como la forma. Vamos de lo más simple, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la estructura, estamos hablando de cómo se encuentra el contenido o cómo se puede contener la información dentro de una monografía. Y me refiero a que puede ser de dos formas, de manera deductiva y de manera inductiva. Vamos a ver cuál es la diferencia de la deducción y la inducción. Para comenzar, cuando hablamos de la forma deductiva, al momento de presentar la información, estamos hablando que vamos a tener nuestro contenido de la monografía de la manera simple, de tema y posteriormente subtemas, como hemos trabajado normalmente cuando hacemos una investigación. Presento mi tema y con base en mi tema voy desarrollando todos mis subtemas. A esto es lo que yo voy a llamar modo deductivo o forma deductiva o estructura deductiva. Ahora, cuando yo hablo de la estructura inductiva, aquí yo hablo de una estructura o un orden de información de manera más especializada. Este tipo de estructura normalmente se utiliza en los trabajos de investigación o que se utilizan para la titulación, tesis o tesinas, que parten de un problema y de ese problema se desarrolla una teoría o una hipótesis y posteriormente se va realizando una investigación. De tal manera que al final de esa investigación nosotros vamos a resolver ese problema y vamos a comprobar si la hipótesis o lo que nosotros planteamos es correcto o no. Si el resultado de mi investigación me dice que mi hipótesis fue negativa, no quiere decir que mi investigación haya sido mala. A esto es lo que se le llama investigación o en un momento dado el contenido de una monografía, la presentación del contenido de una monografía de tipo inductivo, ¿sí? Esto es muy importante. Aclararlo, porque normalmente nosotros vamos a trabajar con la forma 1, con la forma deductiva, con temas y subtemas, o sea que de lo más complejo a en un momento dado lo más simple. Ahora de aquí es cuando vamos a tener que plantear un problema, manejar una hipótesis, comprobar esa hipótesis a través de la investigación que vamos a hacer y si el resultado de mi investigación comprueba o no de manera favorable o desfavorable mi hipótesis, no significa que estuvo mal mi tesis o mi trabajo de investigación. Esto ya es muchísimo más complejo, pero sí era muy importante que yo les hiciera la observación porque esto lo tenemos en el cuaderno de trabajo. Ahora, ya hablamos que esto es la estructura, la forma, cómo voy a presentar mi información. Ahora, la forma, o sea, cómo va a ir vestida mi monografía. Ya no cómo va a ir en orden, su cabeza, sus pies, no. Ahora es cómo va a ir vestida y se va a presentar de la siguiente forma, con la introducción, el desarrollo y lo que siempre hemos trabajado, cierre o conclusión. Y esto es tan fácil porque lo hemos visto desde que estamos bien chiquititos, desde que ustedes están en la primaria y ya sabemos que la introducción siempre es algo brevecito en donde yo voy a explicar la importancia del tema, por qué voy a hablar de ese tema, por qué considero que es importante, obviamente todo sustentado, el desarrollo, todo lo que es mi marco teórico, todo lo que yo investigué, todo lo que tengo dentro de mi investigación, todo. Y por último, mi cierre, que es el final, en donde yo voy a decir una frase que me permita dejar un consejo
o en un momento dado una recomendación que tenga que ver con el tema del que estoy hablando. No olvidemos que son dos cosas diferentes. Cómo se presenta el orden y cómo es la forma, ¿sí? El contenido y cómo se viste mi monografía. Entonces, para no confundirnos, siempre vamos a trabajar con la estructura deductiva. Ya cuando ustedes se vayan a titular o vayan a hacer un trabajo más fuerte, más profesional, entonces es cuando manejamos la inductiva. Manejamos, como dije hace un momentito, planteamos un problema, manejamos una hipótesis, manejamos variables. Al momento del marco teórico es donde se comprueba la hipótesis, y si la hipótesis que yo tuve no fue correcta, vuelvo a insistir, no quiere decir que mi trabajo de investigación fue malo. Al contrario, al comprobar una hipótesis, un problema, estamos haciendo un trabajo inductivo. ¿Sale? No nos confundamos, vámonos sobre lo que es la investigación o la monografía deductiva, que va a ser tu título, tus subtítulos, que es así como vamos a trabajar esta semana. Así que vayamos pensando en un tema que nos gustaría desarrollar a través de la monografía y que sea un tema, recuerden, sustentable, viable, que yo pueda utilizar alguna fuente impresa. Esto es muy importante. Nos vemos en la siguiente clase y si hay dudas las aclaramos durante la semana. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.